¿Por qué no me acompaña a Segunda de Reyes 22? Segunda de Reyes, capítulo 22. Hemos estado recorriendo la historia de los reyes y hace 2 semanas, 3 semanas, hablamos de Manasés, ¿cierto? Manasés va a catapultar a Judá a su propio exilio. El reino del norte ya ha caído a manos de Asiria y ahora Judá va a caer a su propio exilio. Y justo antes de que llegue el exilio aparece Josías. Y Josías tiene una de las lecciones más importantes de la Biblia para enseñarnos. Y es un pasaje brutalmente difícil de interpretar. Que tiene muchas cosas que requiere que nosotros tengamos muy claras de cómo va la historia. Entonces yo voy a intentar que lo podamos leer hoy y que podamos escuchar por lo menos uno de todos esos mensajes. ¿Está conmigo? Segunda de Reyes 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaí de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía, de Mesulam, a la casa del Señor, diciéndole: ve al sumo sacerdote Hilcías, para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardiales del umbral han recogido del pueblo, y que lo ponga en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados a supervisar, encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se le pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. Y el escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Ese es el momento más importante de la historia. Esté conmigo. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan, consúltenle al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Hilcías, Acbor, Safán, Asaías fueron la profetisa Hulda, que es extraño, ¿no?, que no haya ido a Jeremías. Jeremías está vivo y es el profeta más importante de su tiempo. Mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjaz, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector, y hablaron con ella, y ella les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, digan al hombre que los ha enviado a mí. Interesante que no le dice dígale al rey, ¿cierto? Dígale al hombre, porque ella tiene las palabras del rey de verdad. Así que ese que el que mandó es solo un hombre. Voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, así le dirán: así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado ante de mí, ciertamente te he oído. Vamos a parar, luego vamos a leer otro poquito, pero vamos a parar acá.
Eh, Josías nace en un momento en el que Dios ha determinado que ya no va más, ¿sí? Pero pasa algo muy interesante en la historia, ¿no? ¿No lo notó? Dice que él es un muchacho muy niño, 8 años, cuando comienza a reinar. Y reina porque su papá, Dios lo mata a unos meses de ser rey. Dios se lo lleva, dice que Dios lo determina, Dios se lo lleva. Y le entregan el reinado a los 8 años, pero uno a los 8 años no puede ser rey, nadie comienza a reinar a esa edad. Probablemente tenga alguien que lo esté administrando. Pero dice acá que cuando tenía 18 años de ser rey, ya ha estado haciendo cosas. No, algunos de nosotros creemos que para honrar a Dios en el camino en el que Dios nos invita, necesitamos muchos años o muchos recursos. Y este tipo es un niño y ya ha estado reconstruyendo. Dice, cuando tiene 18 años, 26 años, manda y dice cómo está la reconstrucción de la casa de Dios, porque estaba caída. Y pasa algo en la casa de Dios que nos tiene que sorprender, ¿cierto? Dice que se encuentra en la ley. Y uno se pregunta, ¿cómo así? Nadie estaba leyendo la ley. Y el problema de que ahora aparezca la ley es que se nos revela un detalle de la historia. El mensaje es, ¿cuándo se cae un país como Israel? ¿Cuándo dejó empolvar la ley? Ese es el primer mensaje del pasaje. En los Estados Unidos, si usted va hoy a una gran cantidad de iglesias, muy probablemente no va a encontrar nadie leyendo la Biblia cuando comience a predicar. Por lo tanto, las grandes denominaciones americanas están en declive. Lo mismo pasó en la iglesia en Europa, en Inglaterra, en Alemania. Las grandes iglesias dejaron de leer la Biblia y se hablan de anécdotas, se hablan de historias nada más. Por lo tanto, donde no está la palabra de Dios, el primer mensaje es que donde no se enfatiza la palabra de Dios, lo que llega es calamidad. Y cuando llega la palabra de Dios, uno dice, ¿qué palabra? Porque no hay libro, en este tiempo es muy difícil que haya un libro de todo el Antiguo Testamento, de toda la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Probablemente lo que se encontraron fue Deuteronomio o Levítico, porque esos son los libros que hablan del castigo que viene. Y usted vio cómo se la pasaron del uno al otro, es casi como un problema incidental, como cualquier cosa pasando. Y se la pasan de uno al otro, y se la leen al rey como si estuviéramos en cualquier país que no es Israel. Y si nota la ironía, la ironía del pasaje, a veces en casas nuestras donde la palabra de Dios debería reinar, se nos cuentan historias, se nos aparece la Biblia de un día para otro, como si fuera cualquier cosa o como si nosotros no fuéramos una casa cristiana. Y entonces parece que este es un rey que tiene 26 años para este momento y nunca ha escuchado la ley. ¿Usted se acuerda de lo que se hacía con los primeros reyes cuando se hacía alguien rey? Se le mandaba al templo a que escribiera él la ley. Él tendría que escribir la ley. Pero este tipo lleva 18 años y no la conoce. Entonces pasa esto, le traen la ley y este es tu momento. Yo siempre digo, el momento en el que Dios te habla es tu momento. Este es un momento de prueba. Cuando Dios te viene a hablar, es tu momento para ser el mejor cristiano que puedes. No es un momento, el tipo ya es rey, seguramente hay mucha gente que lo adula, pero cuando Dios le habla, nota lo que él hace. Cuando el rey oyó las palabras del libro, Levítico, Deuteronomio, rasgó sus vestidos, que es un símbolo de decir, no quiero nada que ver con lo que acaba de pasar. Porque ¿qué se le habrá dicho? Probablemente las palabras de Deuteronomio 26 al 28. Si ustedes me olvidan, yo traeré otras naciones que los destruirán, se llevarán a sus hijos, se llevarán a sus hijas, y el país un día desaparecerá por completo. Entonces yo creo, esto es una cosa que a mí se me ocurre, algunas personas lo piensan. Él no llama a Jeremías porque Jeremías es un profeta que tiene fama de ser duro. Entonces busca a una mujer a ver si lo va a tratar bonito, a una mujer que tenga un don de profecía. Y esta mujer es una profeta de verdad, nos damos cuenta porque le habla las palabras de Dios clarito. Voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado
y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira. Y estas son palabras que cuando usted está buscando a Dios, nunca quisiera escuchar, ¿cierto? ¿Cómo estamos tú y yo, oh Dios, en este día? ¿Estamos bien? Y Dios le dice, vienen los jinetes de Babilonia, ya se escuchan los caballos, este país va a caer. Y le dice, y si no todo lo que le dijo, pero como cuando tú escuchaste mis palabras, se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor, cuando oíste la palabra que hablé, yo te voy a cuidar toda la vida. Y mire, hay veces en las que Dios le habla a uno porque uno está orando y Dios le habla, porque alguien predica y Dios le habla, porque uno lee la Biblia y Dios le habla, y ese es tu momento. Y yo, mire, yo siempre le digo esto a la gente, yo no sé si se lo he dicho a usted, pero lo dije mucho en Estados Unidos. Siempre que yo me bajaba de predicar, me iba para la oficina, porque del púlpito a la puerta siempre salía alguien que me decía, qué bien le fue, y otra persona que me decía, uy, no me gustó, Sergio. Y yo, para evitarme el dolor, siempre, pero siempre decía esto, ojalá que Dios le haya hablado a alguien, y ojalá que esa persona sea valiente. Sea valiente, este es tu momento cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla, es tu momento, dice acá, para rasgar, para que tu corazón se enternezca y te humilles delante de Dios. Y mire lo que le bastó, una respuesta a Dios. Porque se enterneció tu corazón. Estoy en el versículo 19, y te humillaste delante del Señor. Cuando oíste lo que hablé contra este lugar, o sea, lo que leíste en la Biblia y contra tus habitantes, que vendría desolación y maldición y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, te he oído. Dios no te escucha porque tienes buena palabra, ¿no? Buena labia, diría la gente hoy. Y si vio lo que Dios escuchó, se humilló, lloró. Y dice acá, por tanto, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que voy a traer. Un segundito de escuchar bien la palabra de Dios y tener un buen corazón para con Dios, le acaba de regalar una profecía para toda su vida. Y necesitamos ser este tipo de iglesia, ser el tipo de iglesia que cuando Dios nos hable, lo que nos quiera decir, digamos, aquí estoy. Mire, cuando él se rasgó, lo que estaba diciendo es, no quiero tener que ver nada con lo que este pueblo hizo contra Dios. Me voy a humillar. Y si ve, yo siempre lo digo, como Dios está atento a lo que usted hace cuando escucha la palabra. Porque la palabra fue dura. Ahora, Josías tiene un secreto que usted y yo necesitamos aprender. Vaya conmigo al capítulo siguiente. Capítulo 23, Segunda de Reyes 23. Josías sabe que cuando Dios manda un castigo, no es definitivo todavía. ¿Por qué? Porque en el capítulo 23, Josías va a hacer unas 10 o 15 acciones que van a intentar liberar al país. ¿Se imagina? Que Dios venga y le diga, por todo lo que ha pasado en tu pasado, por lo que hiciste, yo te voy a castigar. Pero usted sabe que Dios cuando le promete bendecirlo y usted le cumple, Él lo bendice. Y que cuando Dios promete castigarlo y usted se arrepiente, Dios no lo castiga. Usted conoce esa parte de Dios. Que Dios cuando anuncia castigo, es anuncio para ver si alguien lo escucha, lo recuerda. Y dice por allá en Ezequiel 32, y yo vine con espada afuera para castigar al país. Y como no encontré a nadie entre mí y el país, entré. ¿Qué logra detener a Dios? Una persona que le diga, podrías tener misericordia. No te arrepentirías por amor de tu nombre, por lo bueno que tú eres, por lo santo que tú eres. Yo me acuerdo que la Biblia dice que tú eres lento para la ira y grande misericordia. No te arrepentirías. Y este tipo conoce ese secreto. Vamos a comenzar a leerlo. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. El rey subió a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del pacto que había sido hallado. ¿Qué hace un hombre que quiere restaurarse y restaurar su país? No se queda con la palabra él, no. Se la lee a toda la gente. A todo mundo de la ley.
y se la lee. Y él no se la está leyendo porque quiere, él está leyendo para ver si todo el mundo reacciona. Después el rey se puso en pie junto a la columna, está junto a la columna porque es algo firme y viene un momento de firmeza, e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Por qué lo está haciendo si Dios ya le dijo que viene castigo? Porque Dios a veces se arrepiente de lo malo que ha determinado. Y él sabe que si Dios lo vio a él con un instante de arrepentimiento, a lo mejor si todo este país se arrepiente, a lo mejor Dios se arrepiente. Y Josías va a tener un pacto de firmeza. Le mencioné en la columna porque, mire, no importa si usted le fallara a cualquier ser humano, pero si usted lograra hacer un pacto con Dios firme. Y una vez estaba discipulando a un amiguito y le dije, ya llevas un tiempo caminando con el Señor, necesitas hacer un compromiso con Dios. Y él me dijo, pero ¿qué tal si yo mañana fallo? ¿No va a estar Dios peor conmigo? Y yo le dije esto y que le quisiera decir a usted, Dios bendice los compromisos firmes con Él. Y mire, cuando Judá hace este compromiso, Israel era un país muy grande, ¿cierto? Pero cuando esto está pasando, Judá no tiene más del tamaño de la mitad de Pereira. Y eso es mucho decir. Por eso dice acá que él logró traer todos los hombres de Judá, porque en Judá no hay casi gente. Esta es la última oportunidad para rescatar el país. Y el tipo le está haciendo con todo. Y ahora van a comenzar las acciones de versículo 5. Nada más le voy a leer los primeros verbos. Josías quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos y en los alrededores de Jerusalén, también los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna. Versículo 6, y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón y la quemó junto al torrente de Cedrón. Versículo 7, derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban a la casa del Señor. Usted ve eso y ¿a qué le suena? Manasés cree que él tiene que intentar conquistar a Dios de alguna manera. Y una manera es rendirle a Dios. Prostitutas teniendo relaciones sexuales con otros. ¿Usted se imagina el día en el que este muchacho de 26 años llegó a ese lugar a decir, todo el mundo me larga acá? Totalmente asqueroso, ¿no? Uno entiende cuando comienza a ver todo lo que él está quitando porque Dios está tan bravo. Esto todavía se hacía en el Imperio Romano, cuando Jesús llega. Entonces Josías trajo a todos los sacerdotes, versículo 8, de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso. Les echó algo que impidiera que ya se pudiera sacrificar en estos lugares. Y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén. Lo que esto quiere decir es que hay en Judá ahora mucha gente que está adorando a Dios en algunos montes, pero probablemente también a otros dioses. Y este tipo hizo un pacto y no está dispuesto a correr riesgos de que se sigan adorando a Jehová y a otro Dios. Entonces, ¿qué hace? Dice, voy a quitar todos los altares que hayan en las montañas, porque este es un compromiso en serio. Usted ve todas las acciones que hay en este pasaje. Cuando una persona quiere restaurar su casa, su país o a sí mismo, necesita trabajar. Es un tiempo de trabajo, no es un tiempo de pereza. Si hay un momento en el que quieres restaurar, es tu momento para sacar todas tus habilidades y tu trabajo. Y yo quisiera que bajara conmigo al versículo 21. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo, celebren la Pascua al Señor su Dios, como está escrito en el libro del pacto, porque esto es un marcador de que el poder de Dios puede venir a la tierra, al liberar al pueblo. Y dice, y en verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor, así que él gastó
todo el dinero que tuvo para intentar que el país vuelva a adorar a Dios. La Pascua no se celebra en Judá, se celebra en todo el país. ¿Él por qué la hace en Jerusalén? Yo creo que la hace en Jerusalén para asegurarse de que todo el mundo esté cantando y celebrando, para tener control de la celebración, para decir, yo estoy en el trabajo de restaurar este país y como lo quiero restaurar, yo voy a encargarme de que todo el mundo, cuando esté cantando Samuel allá en Israel, el líder de alabanza, todo el mundo cante con él, todo el mundo aplauda con él, todo el mundo entregue la ofrenda con él, todo el mundo ore con él. Y le repito, como ahora Judá es tan chiquito, se puede. Y esto es lo que Dios dice de este hombre en el versículo 25. Y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después. Este es el mejor rey de la historia de Israel. El problema es que va a fracasar. El problema es que no lo va a lograr. Y esta es una de las enseñanzas, por eso le decía al principio que esta es una de las mejores enseñanzas de la Biblia. Yo no camino con Dios porque yo voy a hacer y voy a lograr lo que yo quiero lograr. Yo voy a caminar con Dios. La relación con Dios es eso, es una relación. Y es con un ser que está vivo. Y yo no lo voy a poder obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. Yo voy a hacer todo lo que... Y mire lo que se dice, nunca hubo un mejor rey. Así que él hizo lo que le toca. Mire, algunos de nosotros tenemos en el pasado algunas cosas que nos tienen a lo mejor hoy acá temblando. Y lo único que usted tiene que hacer no es decir, yo voy a triunfar en esto. Es decir, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos. El resto se lo voy a dejar a Dios. Jehová es, haga lo que Él quiera. Mire lo que dice el versículo 26. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Y el Señor dijo, también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel. Y desecharé esta ciudad que yo había escogido a Jerusalén, y al templo del cual dije, mi nombre estará allí para siempre. Dios está vivo. Y algunos de nosotros vamos a triunfar, ¿no? Vamos a triunfar en nuestra oración, en nuestro camino. Y algunos de nosotros vamos a tener que enfrentarnos a la tremenda realidad de que no sabemos qué va a hacer Dios con nuestra vida. Pero sí sabemos lo que tenemos que hacer. Se lo voy a repetir. Tenemos que enfrentarnos a que no sabemos qué va a hacer Dios con nosotros en unos años. Pero sabemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí vio lo que tiene que hacer? Escuchar la palabra y saber que esa palabra tiene que moverle su corazón y no quedársela, traer a toda la gente donde usted tiene influencia y decirle, a esto me voy a comprometer para toda mi vida. Él logró cumplir su pacto, lo logró y no logró mover a Dios. Y eso no tiene que cambiar para nada. ¿Por qué nos cuentan esta historia? Para que usted sepa qué hacer aún cuando Dios no le vaya a contestar. ¿Cuál es su rol? Ser el mejor rey que haya visto su casa. Ser el mejor cristiano que haya visto su casa. Ser el mejor cristiano que haya visto su familia, su iglesia. Y dejar el resto a Dios. Y se acabó. Usted no tiene que decir, yo voy a lograr mover la mano. Esa no es su responsabilidad. Usted tiene que decir, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo quisiera yo que esta historia dijera que Dios se dejó conquistar como se dejó conquistar tantas veces por otras personas? No. Que dijera que Dios dijo, tranquilo, vi todo lo que hiciste y se logró. Pero yo aprecio tanto la sinceridad de este pasaje, como no tiene idea. Porque algunos de nosotros estaremos en llegamos tarde, cuando a lo mejor alguien en nuestra vida haya cometido tantos errores, que hay cosas que Dios ya no va a cambiar, que ha determinado. ¿Y qué? ¿Y qué? Lo único que a usted le toca es decir, yo voy a hacer un pacto con Dios de acá hasta el final. Y yo quiero
decirle esto: yo creo que el sacrificio de Jesús tiene el poder de convencer al Señor. Y si no, y si Dios le mira y dice: mira, yo ya determiné lo que voy a hacer contigo, te voy a perdonar, pero eso que tú estás diciendo, yo ya tomé decisiones en cuanto a eso. ¿Usted qué dice? Aquí estoy, y me voy a morir en un pedacito del camino de Jesucristo, corriendo con Él. Lo que este pasaje quiere decir es que yo no sigo a Jesús solamente si Él me va a dar lo que quiero. Yo sigo a Jesús porque es lo mejor que me puede pasar en la vida. Porque no hay nadie tan significativo en el mundo como estar con Jesucristo. Y porque yo creo que a lo mejor lo muevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal que usted ora, busca a Dios de tal manera que Dios da un paso atrás de su vida? Como lo hace todo el tiempo, todos los días. Todos los días. Todos los días. Yo aprecio que el Nuevo Testamento sigue con esta misma idea de que Dios se arrepiente. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice que cualquiera que lo niegue delante de los hombres, Él lo negará delante, ¿cierto? Pero en el Evangelio de Jesús, Jesús ha negado a Pedro 3 veces, lo que quiere decir muchísimo. Y Jesús va y lo busca. Porque así es Dios. Dios anuncia juicio y cuando llega el momento del juicio dice: ¿qué había dicho yo? Voy a repasar. ¿Hay alguien acá que se haya arrepentido y que esté buscando el perdón? ¿Hay alguien acá? Si hay alguien acá, voy a dar un paso atrás. Y Pedro termina afirmando su amor 3 veces por Jesucristo, lo cual quiere decir mucho a través. Y yo, mire, yo quisiera, no, le repito, que este pasaje dijera que lo logró. Pero mire, si usted no está viendo contestar hoy a Dios a eso que usted está esperando, no importa. Este no es su rol no es garantizar. Su rol es echarle todo y confiar en el carácter bueno de este Dios. Así va a terminar muriendo Josías. Versículo 28, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En sus días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, junto al río Éufrates, y el rey Josías fue a su encuentro, pero Faraón Necao lo mató en Megido en cuanto lo vio. En Megido es un vallecito que está en toda la mitad de Israel, donde se cree que va a ocurrir el Armageddon, el Armagedón, en el valle de Megido, eso es lo que significa. Y sus siervos llevaron su cuerpo en un carro desde Megido, lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de aquella tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre, e inmediatamente se va a acelerar el exilio. Dios estaba esperando la muerte de este hombre y ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Yo siempre lo digo así, se lo voy a volver a decir. Le pregunta en las crónicas de Narnia una niña a la señora Castora por el león que representa a Jesús. Tiene miedo la niña de acercarse a él y le dice: pero es un león, es peligroso. Y la señora Castora le dice: claro que es peligroso, es un león, pero es bueno, acércate a él. Nosotros estamos lidiando con el ser más importante, poderoso del mundo. El ser, yo le dije hoy a Edward, no sé qué tanto fue, que si es inteligente o no, pero el poder de Dios es tanto que cuando nada más dijo una palabra se creó el universo. Así que la fuerza de Dios tiene que ser como millones de bombas atómicas que están explotando continuamente. Uno no quiere jugar con eso. ¿Para qué jugar con un Dios que es tan poderoso y tan fuerte? ¿Por qué no decirle que sí? Como tú digas, yo soy tuyo. Y como este poderoso es de Dios, asimismo es de bueno. Asimismo es de fuerte para usted. Asimismo le quiere dar su misericordia. Yo le quiero llamar a la mejor versión de su vida con este pasaje. Sea que Dios me ayude, yo lo voy a seguir. Y si no, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Esto requiere lo mejor de usted. No sabemos si Dios nos va a ayudar, ¿cierto? Pero sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. El mejor rey de Israel. Señor Jesús, estamos acá leyendo las palabras de Segunda de Reyes sobre Josías. El mejor rey que tuviste.
el mejor rey que tuviste, el más santo, el más comprometido, el que te obedeció hasta el final y no sabía si tú le ibas a ayudar. Se comprometió hasta el final. Aquí estamos diciéndote, algunos de nosotros no sabemos qué va a pasar con él. Estamos en una inseguridad. A lo mejor ha pasado algo con nuestra vida que nos deja en una tierra que se mueve y no está firme. Aquí estamos para decirte, vamos a caminar contigo hasta el final. Hagas lo que anhelamos o no lo hagas. Nosotros somos tuyos. Mantenga sus ojos cerrados. Le preguntan a un hombre que está enfermo de estas enfermedades que lo pueden matar a uno. Y le dicen, ¿y cuál es tu consuelo en este tiempo? Y él dice, que en vida o en muerte, yo soy de Jesucristo. Yo soy de Jesucristo. Dios, danos coraje y firmeza y carácter para lo que venga en el futuro. Nosotros destruiremos los altares a otras cosas en nuestra vida, los dioses que nos hemos construido. Cuando nos hables tu palabra, rasgaremos nuestros vestidos para poder estar contigo y caminaremos, algunos de nosotros, en la incertidumbre, confiando en tu bondad, en que cuando dices algo, a veces te arrepientes y creyendo que tú eres un Dios bueno y fiel. Amén. Amén. Corriendo por el Señor, sobre todo corriendo por el Señor si estás en un momento en el que estás buscando que Dios reconstruya tu vida. Nunca como este. Nos amamos profundamente.